Buenas noches, doctor Gino Ríos Patio, director del Instituto de Investigaciones y presidente del Centro de Estudio de Criminología, a quien tengo el honor de tener como maestro en criminología, y al Centro de Estudios de Criminología como mi familia y mi casa académica. Profesor Walter Mendizábal, profesora María Catacora, profesora María Alvarado, alumnos tanto de pregrado como de posgrado, ¿no?, a los cuales tengo la suerte de conversar, ¿no?, día a día. El título de mi ponencia, ¿no?, que ya lo ha señalado Alexandra muy bien, es Del simbolismo penal al fetichismo punitivo, ¿no? Y este último término es un término que no se escucha mucho, ¿no? Es hablar de fetichismo en el derecho, ¿no?, de fetichismo punitivo, ¿no? Y les debo confesar que este término nació en una de las conversaciones que siempre tenemos con el doctor Gino en el Instituto de Investigaciones una mañana, ¿no? Y yo un poco viendo que hablar de simbolismo penal es muy trillado ya, ¿no? Siempre se habla, los profesores de Derecho Penal hablamos de que hay un simbolismo penal, ¿no? A veces no se entiende tampoco qué cosa nos referimos con simbolismo penal. Lo primero que nos enseñan nuestros profesores de Derecho Penal, ¿no?, Derecho Penal 1, que es el curso que primero llevamos, ¿no?, antes que Derecho Procesal Penal, nos reciben, ¿no?, diciendo que el derecho penal tiene como instrumento, como figura central a la pena, ¿no? Y a frase seguida nos dicen que la pena tiene tres fines, ¿no? Un fin es proteger, otro fin es prevenir y otro fin es resocializar, ¿no? Dicen que protege bienes jurídicos, ¿no?, previene comisión de delitos y resocializa a la persona que ha cometido el delito, ¿no? Esa es la función manifiesta del derecho penal, ¿no?, y está en la ley penal, ¿no? Esto, sin embargo, no es la función real, la latente, la que podemos observar todos los días, ¿no? Yo creo que la función real del derecho penal es darle miedo a la gente, ¿no?, porque con miedo se puede asegurar que de repente no cometan algún tipo de delito, ¿no? Es decir, un control social para buscar seguridad, ¿ok? Un control social que amenaza, que intimida, ¿no?, para buscar seguridad. ¿Cómo se busca la seguridad? Separando la mala manzana del fruto, de la canasta, perdón, de frutos, ¿no? Y esa mala manzana es el delincuente. A mí no me gusta llamarle delincuente a las personas. Yo creo que nadie es delincuente. Yo creo que las personas pueden comportarse cometiendo un delito, pero no son delincuentes. Nadie es delincuente. Decirle a alguien que es delincuente es etiquetarlo y estigmatizarlo, rotularlo. No me gusta la palabra delincuente. Así como tampoco me gusta la palabra delito. Es más, en mis clases de criminología yo les digo que el delito no existe. Es una ficción jurídica. No tiene existencia real. Está en el código, está en los libros de derecho, pero el delito no existe, ¿no? Pero esa es la función latente del derecho penal, ¿no? Es controlar para asegurar que los malos se vayan al penal, ¿no? Y eso es lo que realmente quiere el derecho penal. Ahora, cuando hablamos de función simbólica del derecho penal, no está mal que el derecho penal tenga una función simbólica. De hecho, que está bien que la tenga. Es más, los fanáticos de la dogmática penal, ¿no?, los seguidores de Jacobs y de Roxin y todos los alemanes, ¿no?, que nos importan sus teorías hasta hoy, ¿no?, van a decir que la pena tiene que tener una función simbólica, ¿no?, que es negar, ¿no?, al que negó el derecho. O sea, la negación de la negación. Negación por negación, positivo, ¿no? O sea que la pena tiene una función positiva, ¿no? Que la pena sirve para que las personas sean fieles al derecho, ¿no?, las motiva, ¿no?, a ser fieles al derecho, y que la pena reafirma la vigencia de la norma, ¿no? Como lo dice Jacobs en su libro de Derecho Penal, ¿no? La pena tiene como fin reafirmar la vigencia de la norma, ¿no?, ante alguien que la pretendió negar, ¿no? No está mal que el derecho penal tenga una función simbólica. De hecho, que el interaccionismo simbólico dice que nosotros tenemos comunicaciones y la pena también forma parte de esta estructura social y tiene que comunicar. Lo malo es que la pena o el derecho penal solo tenga una función simbólica. Y esto es lo que Hassemer lo detectó muy bien en los años 90, ¿no?, en el gran libro que compartía con otros grandes criminólogos y penalistas como Alessandro Barata, ¿no?, que también escribió sobre ello en ese gran libro que yo les recomiendo que lean todos ustedes, que se llama Pena y Estado,
¿no? Entonces, ahí Hassemer dice, ¿no? Lo incorrecto no es que el derecho penal tenga una función simbólica, sino que solo tenga una función simbólica. ¿Ok? Porque esto es un engaño si solamente tiene una función simbólica. O sea, nos están engañando que quiere algo, pero en verdad no quiere eso. O sea, no quiere resocializar, no quiere prevenir, no quiere proteger. Yo siempre me he preguntado cómo el derecho penal puede proteger si es necesario que se vulnere bien jurídico para manifestarse. No es medio contradictorio eso, ¿no? En fin, y también cuando yo escuché la palabra resocializar, fui al diccionario y no la encontré, ¿no? No existe la palabra resocializar en el diccionario, ¿no? Y también dije, ¿cómo se puede prevenir dando miedo, ¿no? Es más, yo me cuestionaba de alumno en estas casas de estudios, bueno, yo estudié en San Isidro, ¿cómo es que con una pena, que es un mal, se puede hacer un bien? No entendía eso, ¿no? No entendía cómo con una pena, que es un castigo, se puede hacer el bien. No, hay teorías, decían, ¿no? Teorías relativas. Bueno, las teorías son teorías, ¿no? Si no se comprueban, siguen siendo teorías, ¿no? Y los penalistas, yo soy penalista, aunque no me gusta decir que soy penalista, sino que soy especializado en derecho penal, ¿no? Porque penalista parecería que me gusta la pena, y es lo que más detesto del derecho penal, la pena, ¿no? Yo no sé cómo a través de la pena se puede prevenir, porque el derecho penal siempre llega tarde. Llega cuando ya se cometió un delito, así que ¿cómo se puede prevenir? Bueno, no sé, asustando de repente, ¿no? Y esa es la función de prevención. Pero Hassemer decía eso, ¿no? En este libro que les digo, que es de varios autores, pero él tiene un artículo ahí, decía que si la función del derecho penal es solo simbólica, nos están engañando, ¿no? Y yo creo que no nos están engañando, ¿eh? Yo le discuto eso a Hassemer. Digo, ¿nos están engañando o nos estamos engañando inconscientemente? ¿Nos están engañando o somos conscientes de ese engaño? Yo creo que somos conscientes de ese engaño, ¿no? Y cuando alguien es consciente de que un objeto te engaña, pero sin embargo sigue en eso es un fetiche, ¿no? Ese es un fetiche. O sea, no solamente existen fetiches sexuales, ¿no? De eso ya Freud nos ha llamado mucho a la reflexión. También pueden existir fetiches a ciertos otros objetos, ¿no? Y yo creo que la sociedad, nosotros, tenemos un fetiche, tenemos una gran admiración a la pena. Y somos conscientes de esa gran admiración, pero también somos conscientes de que no sirve para lo que dicen que debe servir. Pero insistimos, porque nos da placer, como el fetiche, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado, digo, ¿por qué si hay tantas personas inteligentes, ¿no? y de experiencia, insisten en pensar que a través de reformas penales, legales, ¿no? se puede cambiar a la sociedad, como si no conocieran las limitaciones del derecho como instrumento de transformación social? Porque el derecho tiene muchas limitaciones para ser un instrumento de transformación social, ¿no? A mí también me gustaba mucho el análisis económico del derecho, y mi profesor de análisis económico del derecho me decía, la economía determina las reglas del mercado. El derecho solamente tiene que adaptarse. El derecho no puede variar las leyes del mercado. Y es igual en temas penales, ¿no? O sea, la ley penal no puede evitar de que alguien mate a una mujer. La ley penal no puede evitar que alguien sea corrupto. La ley penal no puede evitar que alguien no lesione, y todas las conductas típicas que están en el Código Penal, ¿no? Pero tenemos nosotros una gran inversión emocional a creer que sí va a pasar eso. O sea, estamos como que emocionados cuando hay una reforma legal, ¿no? O sea, nos emocionamos, decimos, oh, ha habido un cambio en el... No, o sea, ese es el fetiche, pues, ¿no? Gran admiración por un objeto, la pena, ¿no? que no produce realmente la finalidad que se espera, ¿no? Incluso, como les digo, cuando se sabe que está equivocado, ¿no? Ahora, ¿cómo revelamos, ¿no?, el secreto de ese fetiche? ¿No? ¿Cómo revelar el secreto del fetiche, ¿no? Para ello requiere la identificación de sus estructuras emocionales básicas, ¿ok? Revelar la relación del fetichista, o sea, nuestra sociedad, con la realidad, ¿no? Que no la niega del todo,
pero tampoco la acepta. ¿Ok? O sea, con eso de que la pena no sirve para nada. Miren a lo que le estoy diciendo, ¿no? No hay pena de muerte, sino la pena ha muerto. ¿Ok? No hay pena de muerte, sino la pena ha muerto. Así como Nietzsche decía que Dios ha muerto, la pena ha muerto. Hay que darnos cuenta de eso, que la pena ha muerto, ¿no? Entonces hay una relación de denegación, ¿no? Es decir, yo sé que no funciona, pero sin embargo me apego al derecho. Porque le estoy diciendo que nuestra sociedad tiene un fetiche, y el fetiche es un apego, es un desorden emocional. Nuestra sociedad está enferma, mental, está esquizofrénica, porque sabe que no sirve el derecho penal, que no sirve la pena, o que no está sirviendo, sin embargo se apega a ello, porque está desordenada emocionalmente la sociedad, está enferma, ¿no? Entonces, sabemos bien cuáles son los problemas en la aplicación del derecho, sabemos también que el derecho no debería ser más que un instrumento para lograr un fin. El derecho es un instrumento para lograr un fin, y sin embargo, el deseo, el disfrute o el dolor existen en un plano que excede el cálculo de utilidad. Es decir, el derecho no es un instrumento para un fin, sino el derecho se vuelve en un fin en sí mismo. ¿Ok? El derecho se vuelve un fin en sí mismo. Eso está mal, para mí. ¿Ok? Porque el derecho debe ser un instrumento para lograr un fin. Ahora, sin embargo, es en la estructura subyacente del deseo en donde se explica el fetiche. Y no en eso de saber que no sirve y sin embargo quererlo. ¿Ok? Es decir, el deseo por un objeto no se explica por el atractivo de ese objeto, sino por el vacío que el objeto pretende llenar. ¿Qué es lo que pretende llenar? Es qué vacío hay que la pena llena. ¿Ok? ¿Cuál es ese vacío? Ustedes lo saben. La seguridad que sentimos. Al menos, ¿no? Porque al menos me cambian el Código Penal y dicen que si me matan van a poner 25 años, 30 años de cárcel a alguien. ¿Ok? Entonces, la clave para entender este vacío es mirar al objeto, a la pena, como un símbolo, examinar su significado, ¿ok? Y no sus propiedades inmediatas. La comprensión del deseo como fenómeno emocional depende de la comprensión del vacío que se pretende llenar con este objeto del deseo, que ya les dije, es la seguridad, es la paz social, es la justicia. El derecho insiste, el derecho penal, a través de la pena, insiste que podemos con la ley definir y contener los horrores, ¿no? La monstritis, ¿no? Porque a cada rato hay el monstruo de la bicicleta, el monstruo de aquí, el monstruo de allá, los horrores, ¿no? Y por eso se produce ese placer, ¿no? Y se desea con tanta intensidad. Porque la ley penal tiene el poder de interpretar como anormal la violencia cotidiana. Ojo, ¿eh? La sociedad que tenemos es violenta estructuralmente. Sin embargo, la ley penal tiene ese poder de decir que esa violencia cotidiana que tenemos es anormal a través de una ley penal. Como si el machismo no fuera normal en nuestra sociedad. Dicen que es anormal. Lo ponen en un tipo penal de feminicidio. Cuando se valora la reforma legal más allá de lo que llamamos realidad, ¿no? Y el fetiche, ¿qué sucede? Se vuelve una fantasía. Pero no la fantasía de manera simplista, ¿no? O sea, esa fantasía en la cual es un mero rechazo de la realidad, no, sino que es una forma de producir una realidad alternativa. ¿Ok? O sea, la ley penal tiene la posibilidad, o lo que busca es producir una realidad alternativa. No solamente ser una fantasía que rechaza la realidad, sino producir una realidad alternativa. Intenta que comprendamos el mundo a través de conceptos y redes de conceptos que hacen referencia a otros conceptos, ¿no? De manera que buena parte de la realidad social no tiene materialidad por fuera de esta red, ¿no? De significados construida, a lo que yo llamo dogmática penal, ¿no?
y que a nosotros a veces nos gusta estudiarlas, ¿no? Y partimos el delito en 20 partes, ¿no? Y nos emocionamos por eso, ¿no? De leer tanta teoría del derecho penal, de seguir tantos alemanes y tantos españoles y somos felices ahí, ¿no? Es bonito, ¿eh? A mí me gusta leer esas cosas, ¿no? Un sábado por la noche inclusive, ¿no? Pero son conceptos y más conceptos que crean una fantasía alternativa, que pensamos que creando un nuevo tipo de dolo, un nuevo tipo de culpa, ¿no? Ya vamos a solucionar el problema de la criminalidad, con por arte de magia, ¿no? Y eso es lo que busca, pues, no redefinir la realidad, ¿no? Este uso del derecho, ¿no? Para darle significado a la violencia, ¿no? Y a la injusticia, no es la vida, perdón, de lo que queremos que sea el derecho penal. Sin embargo, sí lo es para los políticos, pues, y para los activistas también, ¿no? Los que lideran esas ONG que reclamen derechos de las mujeres, pero en verdad lo que están asegurándose es un sueldo. Y no les importan las mujeres en absoluto. Los que defienden la vida de la mujer, pero no la vida del concebido. O sea, tienen una selectividad de las vidas, ¿no? Está bien, hay que defender la vida de la mujer, pero cuando hablamos de la vida del concebido, no es vida, ¿no? Eso no es vida, ¿no? Entonces, a ellos les sirve esto, ¿no? De mantenernos en esta realidad alternativa, ¿no? ¿Ok? Y insisten en querer redefinir y cambiar la realidad a través del delito, ¿no? O del derecho penal. Entonces, aquí yo invoco y advierto, ¿no? Esto es una advertencia, ¿no? Nos olvidamos que nos acecha una versión del mundo vigorosa y vengativa y con vocación de poder, y ante la cual resurge la vigencia de defender el pensamiento penal liberal, ¿no? El pensamiento del gran profesor italiano César Bonesana Marqués de Beccaria, ¿no? Quien con solo 24 años escribió el mejor libro de derecho penal para mí, el Tratado de los Delitos y las Penas. Y que desde esa fecha, 1764, hasta la actualidad, nadie lo ha entendido. O lo han entendido y les ha importado nada sus enseñanzas. Debe estar revoncándose en su tumba el pobre hombre. Porque de ese derecho penal del siglo XVIII hoy día no queda nada. Solamente quedan conceptos en el título preliminar de nuestro Código Penal, que son conceptos, pero que no se aplican. Si no, como dijo una alumna, ¿no? No tendríamos miedo que nuestro juez, si nos piden prisión preventiva, sea el doctor Concepción Carguancho, ¿no? Porque las leyes están ahí, ¿eh? Los principios están ahí. La pregunta es, ¿lo aplican? Lo enseñan en esta facultad de Derecho, pero los abogados lo aplican. El derecho penal no puede contra ello, porque es parte de ello. Entonces, ante este desamparo, ¿qué hacemos? Recurrimos a una ciencia que no es la ciencia del deber ser, o no mira desde un punto de vista prejuicioso un hecho, que no se acerca a ese hecho de manera prejuiciosa, o sea, con un concepto de delito, un concepto de pena, sino se acerca para comprender el fenómeno, que más que fenómeno de una persona es un fenómeno social. Y que no es que la manzana esté podrida en ese cesto, sino que el cesto está podrido. Y obviamente la manzana tiene que estarlo. A esa disciplina, que gracias a Dios la conozco no mucho tiempo, sino hace 4 años, es a la que yo le auguro los mejores éxitos, si es que realmente tenemos la voluntad. Nosotros no vamos a esperar que el Estado lo haga, sino cada uno de ustedes lo haga. Porque el cambio no viene del Estado, porque el Estado quiere mantener esto. El cambio viene de nosotros, de los que hacemos criminología, que sin ser criminólogos la queremos más que los criminólogos de repente, porque nos permite entender que hay un problema social, que hay seres humanos que cometen delitos y que cada vez hay más odio en nuestra sociedad. Y que en vez de estar juntándonos y cohesionándonos socialmente, cada vez nos dividen más para reinar. La criminología, sobre todo la crítica,
porque es la criminología para mí, porque yo creo que la positivista o la criminología prepositivista ya no tiene sentido. Sin embargo, hay que estudiarla, porque de ahí viene la cientificidad de la criminología. Es la que debe cautelar, ¿no?, ese desborde de punitivismo que existe. Es la que debe ilustrar a la sociedad del fetichismo que tiene, porque la sociedad está enferma y la fiebre es el delito. ¿Ok? No le estamos dando la medicina adecuada, sino le estamos dando un placebo, la ley penal, y la seguimos enfermando. Que en lugar de curarla, le genera un daño emocional, que es ese fetiche, ¿no?, que lo ha vuelto esquizofrénica, es decir, niega la realidad y genera una realidad alternativa, ¿no? Lo que debemos hacer como peruanos, no como criminólogos o abogados solamente, es hacer una criminología militante, una criminología que se oponga a que esta forma de control social puramente simbólica y que apela a nuestro fetichismo, que ya ustedes felizmente saben que existe, no siga reinando. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a nuestras casas y lo primero que hacemos es encender un televisor, y justamente es ahí, en esa pantalla, en donde se genera el fetiche. Muchas gracias por su atención.